pieza de Carlos Monsiváis, periodista mexicano ya fallecido hace unos años. Carlos Monsiváis lo conocí ligeramente, ¿no? Muy por encima. Era un tipo brillante. Era increíblemente brillante, increíblemente observador y un tipo con un estilo literario que te desarmaba. Si tú podías ver lo mismo que Monsiváis, y él tenía la capacidad de ver cosas y aristas que tú probablemente no notabas. Pero luego a la hora de escribir la crónica de lo que vieron, la capacidad de desarrollar literatura en crónica periodística, no estaba haciendo cuento, ni poesía, ni novela, en crónicas periodísticas, desarrollar el relato de lo que vieron tú y él, alucinabas. Tenía una capacidad musical. Y él, fíjate, como crítico de rock, fue brillante, no tanto como Parménides García Saldaña, pero fue un sujeto que veía las cosas y te las contaba muy bien. Yo a él, la única vez que estuve así a solas con él fue que lo entrevisté para el libro de Todos Somos Superbarrio. Cuando hice la biografía oficial de Superbarrio, entrevisté a Carlos Monsiváis, entrevisté a Jorge Castañeda, que en aquel momento estaba metido en la política, y a quién más entrevisté, a Paco Taibo y a alguien más. Tengo 3 o 4 entrevistas para tratar de caracterizar el personaje de Superbarrio, ¿no? Y yo fui con Monsiváis porque Monsiváis era muy aficionado a la lucha libre, y en su casa toda su estantería llena de libros estaba llena de estos pequeños luchadores de plástico que se vendían en la calle en México, ¿no? Modelos de plástico de luchadores, todos en esta pose, pintados de diferentes luchadores, o sin pintura, o con pinturas fantasiosas de luchadores que nunca existieron. Y entonces, por la relación con la lucha libre y a través de la máscara, pues fui a entrevistar a Monsiváis al respecto. Es un tipo al que siempre admiré muchísimo. Leer a Carlos Monsiváis era un placer. Y de pocos periodistas puedes decir eso, que su estilo literario sea tal que convertía en un placer todas las lecturas, ¿eh? Sí que sí. Viva Monsi. El Monsi. Y luego fue personaje de Chanoc en alguna ocasión él. Cuando mi queridísimo Alfredo Cardona Peña era uno de los que escribían los guiones de Editorial Novaro, de los cómics de Novaro, escribían Chanoc y escribían Fantomas. Entonces, en Chanoc aparecía el sabio Monsi, que era Monsiváis, y en Fantomas aparecía el doctor Semo, que era Enrique Semo, un científico mexicano. Era muy divertido cómo la gente, cómo iban metiendo su entorno amistoso en los cómics, y mucha gente hoy los lee y no sabe.